nana deuki Adonai hu Elohim hu asanu velo anaknu amo betzom marto bou shearat betoda hatzerotat bitilad odulo bar hushemo kitov Adonai leolam hadot beador vador emunato. Hemos dicho, canten alegres a Adonai, habitantes de toda la tierra. Adoren a Adonai con alegría. Entren a su presencia con canciones. Reconozcan que Adonai es poderoso. Él nos hizo y somos suyos, su pueblo, y ovejas que Él atiende. Entren por sus puertas con agradecimiento, en sus atrios con alabanza, y denle gracias y bendigan su nombre, porque Adonai es bueno y su amor es eterno, y para todas las generaciones es su fidelidad. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos ha santificado con sus preceptos y nos ha ordenado con respecto a las palabras de la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito seas tú, oh Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste de entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito seas, oh Adonai, que nos concediste la Torah. Bendito seas tú, Adonai, nuestro dador de la Torah. Amén. Bien, entonces vamos a comenzar. Es una parashá, una de las parashot que tiene muchos temas. No, ni en una semana, ni en una semana entera que la estudiemos, vamos a poder tal vez abarcar como quisiéramos todos los temas de la Torá. Entonces, bueno, aquí hay temas que hablan acerca de los Kohanim, están temas también sobre las ofrendas, las festividades. En esta parashá están las festividades y bueno, están algunas regulaciones muy interesantes como la del ojo por ojo y otros temas, pero es muy interesante, es muy interesante. Hay muchos temas, creo que hay 63 misbot en esta parashá de las 613, casi un poquito más del 10% de las misbot están en esta parashá. Entonces, de ahí que esto representa una porción muy importante. La parashá de esta semana se llama Emor. Y la parashá Emor es habla, ¿no? Así como Shema es oír, Emor es hablar. Bueno, antes de desarrollar la parashá, si alguno de ustedes ha estudiado algún punto, alguna idea de la porción de la Torá y quisiera compartirla en este momento, adelante. Hay mucho para estudiar, así que tal vez, si usted ha preparado algún tema, corto, largo, pero que tengan que ver con la parashá y quisiera compartirlo, adelante, este es el momento. Es una parashá muy interesante. Ok. Bueno, mientras van pensando algún tema, vamos a ir desarrollando entonces esta porción de la Torá. Dice Vaikra, Levítico, así dice, ¿no? Dijo Adonai a Moshe, Emor, habla a los Kohanim, a los sacerdotes, hijos de Aarón, y dile, nadie se haga impuro por el cadáver de alguno de los suyos, como no sea pariente cercano suyo. La madre, perdón. La madre, el padre, el hijo, la hija, el hermano, la hermana virgen que viva con él y que no haya sido desposada aún, por ella puede hacerse impuro, ¿ya? Pero luego dice, pues no debe hacerse impuro siendo señor entre los suyos, se profanaría. Bueno,
hasta ahí un ratito vamos a leer. Lo que está diciendo aquí el texto es que hay un estatus para los sacerdotes. Esto es indudable. A veces la Torá marca este tipo de diferencias entre miembros de la comunidad de Israel y fíjense que va a empezar a dar regulaciones que, por un lado, están dirigidas a los sacerdotes y por otro lado, están dirigidas también al pueblo. Entonces, en esta porción de la Torá empieza hablando acerca de los Kohanim. ¿Por qué acerca de los Kohanim? Bueno, el Cohen va a ser el representante de la comunidad en cuanto al servicio delante del Eterno. Y a su vez es el que atrae de parte del Eterno la pureza para impartirla en el pueblo de Israel. Es por eso que el Cohen va a ser una especie de un mediador entre Hashem y su pueblo. Los korbanot, como sabemos, son realizados por medio del Cohen, porque el Cohen, cuando se prepara para realizar los korbanot, hay unas regulaciones que tiene que cumplir y hace que ese korban, ese korbanot, sea agradable, es decir, se haya hecho correctamente delante de los ojos del Eterno. Y por otro lado, de esa manera acerca al ofrendante a su creador, o al revés. El Eterno espera que se acerque el ofrendante. Ahora, y como dijimos, en el aspecto inverso también sucede lo mismo. El Cohen es el que va a traer la presencia divina a través de la obediencia y se va a poder manifestar también de una manera, podemos decir así, en medio del pueblo. Ahora, al sacerdote se le van a imponer unas regulaciones mucho más drásticas, mucho más exclusivas que al resto de la comunidad del pueblo de Israel. Y nosotros sabemos que los Kohanim vienen de la tribu de Leví, es decir, que inclusive dentro de la tribu de Leví se va a hacer una discretización en cuanto a los miembros de esa tribu. Por ejemplo, el Cohen Gadol es el que va a cumplir la mayor cantidad de misvá que se le pueden permitir a un judío o a un hijo de Israel. En este caso, el Cohen Gadol, lo que queremos decir es el que, de entre todos los hijos de Israel, en ese momento en el desierto y después en el Beit HaMikdash, es el que está comprometido a cumplir con la mayor cantidad de regulaciones en cuanto a la Torah. Y luego vienen los sacerdotes o los Cohen, que también comparten un nivel de, vamos a decir así, de elevación espiritual, pero en el sentido de consagración, no tanto como el Cohen Gadol, sin embargo también es importante su servicio y su forma de cómo le sirve al Eterno. Dentro de la tribu de Leví, luego vienen, podemos decir, los cantores o los que sirven en el templo. Pero algo que nosotros podemos notar es que la tribu de Leví como que tiene un estatus en cuanto a la aproximación al Eterno, ¿no? Están pendientes de las cosas del pueblo, perdón, del templo, del santuario, están ellos siendo muy pormenorizados en cuanto a la ejecución de las diferentes festividades. En esta para allá se estudian casi todas las festividades y entonces el servicio de ellos eh, va a demandar un acercamiento hacia el Creador. Y por último, los levitas que son miembros del pueblo de Israel, que en su cercanía también al servicio del Eterno, bueno, se van a destacar porque tienen que colaborar en todo lo que se puede dentro de los servicios del templo, inclusive
el levita era utilizado para enseñar Torah en las casas de refugio. Es decir, hay un vínculo entre la tribu de Leví y el Eterno. Ahora, ¿por qué el pueblo, por qué la tribu de Leví mereció el sacerdocio, digamos, mereció tener la responsabilidad esta de poder servir dentro del santuario? Eh, ¿Por qué no se escogió a Rubén? ¿O por qué no se escogió a Benjamín? ¿Por qué no se escogió a Shimón? Eh, entonces, algo que tenemos que entender nosotros, aunque esto es un poquito eh, evidente, ¿no? O sea, se nota en las escrituras, por lo menos también lo que nos cuentan los sabios en el Midrash, de que la tribu de Leví tiene siempre un acercamiento, un nivel de acercamiento eh, de establecer la justicia del Eterno más elevada que las demás tribus. Esto en primera instancia, ¿no? Vemos nosotros, por ejemplo, antes de que vaya el pueblo de Israel a Egipto, sucede un hecho muy, muy triste en la familia de Jacob. Y Jacob está tratando de descansar después de haberse, en su retorno desde Padán Aram a la tierra de sus padres, y en un momento una de sus hijas, llamada Dina, eh, es secuestrada y violentada. Y nosotros conocemos la historia, ¿no? Como Shimón y como Leví fueron hicieron lo que hicieron con tal de establecer justicia. Tanto la tribu de Shimón como la tribu de Leví. Y otro momento que va a marcar también algo interesante con relación a la tribu de Leví es cuando el pueblo de Israel comete el pecado del becerro de oro. La tribu que se puso del lado del Eterno y del lado de Moshe y obviamente del lado del Eterno, y inclusive fue en contra de sus hermanos que cometieron idolatría, fue la tribu de Leví. Entonces, en la tribu de Leví vemos nosotros, esto en cuanto a la Torá, vemos nosotros que tiene un acercamiento a la justicia, quiere que se establezca la voluntad del Eterno de una u otra, vamos a decir así, situación. Pero adicional a eso, los rabinos, los sabios del pueblo de Israel también establecen que en el tiempo de la cautividad en Egipto, la tribu de Leví fue la que no dejó de estudiar Torá, la que trató de oponerse o sucumbir abiertamente al proceso de la esclavitud, y no cambiaron los nombres y no dejaron el idioma. Entonces, ya el Midrash como que está preparando al lector para cuando llegue al momento del becerro de oro, reconozcamos que dentro del pueblo de Israel hay una tribu, hay una Shevat diferente. Y en estos tres ejemplos que hemos puesto, dos de la Torá y uno del Midrash, lo que podemos ver es que Leví siempre quiere establecer la justicia del Eterno. Es, eh, es decir, es muy resalta esa característica en Leví, a diferencia de las otras tribus. Bueno, y por esa razón, como tiene un nivel de acercamiento, de apego y de celo un poco más elevado por las cosas del Eterno, entonces eso va a permitir también de que hoy hablemos de la tribu de Leví como los responsables del servicio en el templo, es decir, ellos están tratando de establecer a través de su servicio una justicia. La justicia es el servicio mismo. Entonces, aquí ahora el Eterno le dice a Moshe que se dirija a los Kohanim, obviamente volvemos a reiterar, son los hijos de Leví, de la familia de Aarón, y dice aquí que nadie se haga impuro por el cadáver de alguno de los suyos.
como no sea pariente cercano suyo, solamente, es decir, en otras palabras, ¿quiénes se pueden hacer impuros? O sea, una persona, ¿cuándo se puede hacer impuro? Cuando se trata, aquí dice, de la madre, se trata del padre, del hijo, la hija, el hermano, una hermana virgen, y viva con él y no haya sido desposada aún, por ella puede hacerse impuro. ¿A qué tipo de impureza, perdón, a qué tipo de impureza se está haciendo referencia aquí? Obviamente es a la del cadáver de un ser humano, al cuerpo muerto de un ser humano. El nivel más bajo de impureza, perdón, el nivel más grande de impureza en el pueblo judío se llama, ahorita me acuerdo, espera un momento, Abba Abot. Abba Abot significa padre de padres, ¿ya? Pero cuando hablamos de la muerte, se le aplica ese término, Abba Abot, padre de padre de la impureza. Es decir, que el nivel más elevado de impureza que hay para una persona es el contacto con un cadáver, el contacto con un muerto. Un muerto que puede ser animal o puede ser ser humano. En el caso de animal, uno queda impuro hasta la noche. En el caso del ser humano, uno queda impuro 7 días. Es decir, que el tocar el cadáver de un ser humano es Abba Avot, el padre de las impurezas, lo más impuro. Entonces, eh, aquí dice el Eterno, habla a los Kohanim, hijos de Aarón, y dile, nadie se haga impuro por el cadáver de alguno de los suyos. No sea, como no sea pariente cercano suyo, es decir, solamente uno se podía impurificar cuando alguien tenía que enterrar a su padre, perdón, a su madre, a su padre, a su hijo, a su hija, a su hermano, o cuando alguien tenía que enterrar a una hermana virgen. Entonces los Kohanim tienen este estatus. Eh, Ellos no podían, por así decir, no, no, no podían participar de lo que conocemos nosotros como el sepelio, es decir, desde la preparación del, del difunto para ser enterrado, lavado, preparado, vestido, luego trasladado y luego enterrado. Los miembros del pueblo de Israel lo podían hacer por familiares cercanos suyos. El Cohen, es decir, los sacerdotes también lo podían hacer cuando se dan este tipo de cercanía de parentesco, ¿no? Pero tenían que hacerlo solamente por parientes cercanos. Los Cohen tenían que hacerlo solamente por parientes cercanos. En el caso del pueblo, en sí, los miembros de las otras tribus, si encontraban a su amigo muerto, y ellos podían impurificarse, es decir, enterrarlo, aunque no sea un pariente cercano. Cuando encontraban a una persona fallecida, aunque sea esta una persona extranjera, y la persona extranjera estaba como que abandonada, ya murió, la parte espiritual del ser humano sale y se queda solamente la parte física, eh, y no, nadie lo enterró, entonces una persona común del pueblo de Israel tendría que enterrarlo, tendría que enterrarlo. Esto nosotros lo sabemos por lo que la Torá, hemos visto en anteriores porciones de la Torá, la sangre se la tiene que enterrar.
no se puede dejar sangre sobre la superficie. No sé si tocamos ese tema, creo que sí tocamos, o creo que fue una conversación que tuvimos con el Moré David, estábamos hablando de los alimentos, no recuerdo si lo hablamos por aquí por la sala o en otro momento, pero no está permitido comer carne, decíamos, cuando la sangre del animal está en la tierra, hay que enterrar la sangre, ¿no? Y lo mismo sucede con una persona muerta, el cuerpo que esté descomponiéndose trae un nivel de impureza muy fuerte a la tierra de Israel. La sangre se debe enterrar. Entonces, una persona que no tiene un pariente cercano quien lo entierre y está muerto y alguien del pueblo común, del pueblo de Israel ve que está muerto, entonces eh, tiene que darle honor a esa persona y enterrarla. Eso no se le permite, por así decir, al, a los Kohanim, a los sacerdotes. Todavía no estamos hablando del sumo sacerdote, estamos hablando de los sacerdotes. Cualquier miembro del pueblo tendría que hacer eso, enterrar a esa persona, por más extranjera que sea, se merece que esté enterrado. O sea, no está prohibido, por así decir, dejar a una persona en la superficie de la tierra que se descomponga. Eso está prohibido. Hasta las naciones gentiles tienen entendimiento de esa situación. En las historias de las guerras que hemos visto, habían días en que habían batallas campales, cuando había mucha gente muerta de un bando y de otro bando. ¿Qué hacían? 2 días se permitían que vayan a recoger a sus muertos, traerlos a sus campamentos, traerlos a sus campamentos, algunos los envolvían en sus banderas y luego, si podían, lo trasladaban a su ciudad, lo devolvían, se lo entregaban a sus familiares, pero en la mayoría de los casos no se podía hacer eso, entonces cada bando, cada ejército que hacía, enterraba a sus muertos. Entonces, nosotros entendemos de que un cadáver no puede quedar a la intemperie. Lo mínimo que podemos hacer nosotros es enterrarlo. El término hebreo no recuerdo cómo se dice el término hebreo para una persona que está como que abandonada, no hay quien se preocupe, está desintegrándose en la superficie de la tierra. Eh, no recuerdo el término, pero hay un término para ese hombre que está eh, sin quien lo entierre. Entonces es obligación de cualquier miembro del pueblo de Israel enterrar a esa persona y luego decíamos que el Cohen no puede hacer eso, tienen que hacerlo los miembros de eh, los miembros comunes de las otras tribus, pero el Cohen no puede hacerlo, salvo que el Cohen vea es una persona que está sobre la superficie de la tierra y cerca de él no haya nadie. Si cerca de él no hay nadie quien pueda hacer ese trabajo de enterrar a esta persona, entonces la Torá permite que en ese caso, aunque no sea su pariente cercano, enterrar a esa persona, enterrar a esa persona. Esto lo van a establecer los sabios, y yo estoy seguro que esto lo van a establecer los sabios después de la destrucción del segundo templo, aunque algunos dicen que no, que la enseñanza es antes del segundo templo. Pero se dice que el Cohen, si mira a su alrededor y no ve a nadie o está en una situación muy alejada donde es casi difícil que pasen personas por ese lugar y encuentra una persona muerta que no ha sido enterrada, bueno, en último caso, cerciorándose él que no lo puede hacer otra persona, es el Cohen el que tiene que enterrar a ese cadáver de tal manera de darle el honor que se merece un ser humano. Un ser humano es muy feo que se lo coman las aves de rapiña, es muy feo que se lo coman las fieras del campo, que se las coman las hormigas o cualquier otra cosa. Así sea una persona enemiga en tiempos de guerra, es interesante. Es interesante de que eh, se pueda cumplir con esta situación de enterrar. El Cohen no lo puede hacer cuando hay quienes lo hacen, pero en el caso que no haya quien lo haga, entonces sí, el Cohen
tiene que cumplir con eso de enterrar al cadáver. Ahora, viendo aquí el verso 2 dice, si es la madre, si es el padre, si es el hijo, la hija, el hermano o una hermana virgen del Cohen, el Cohen puede participar del sepelio, pero no puede tocar el cadáver. Es decir, puede dejar el templo, acompañar a una cierta distancia a ese familiar que ha fallecido, lo acompaña hacia el lugar donde lo van a enterrar, no puede entrar al cementerio y simplemente estando lejos, a una distancia prudente, él puede ver cómo es sepultado este pariente cercano, cualquiera sea el caso. La Torá le permite no tocar, pero sí puede acercarse. En el caso de Cohen Gadol, él no puede hacer eso. El Cohen Gadol, así muera su madre, muera su padre, muera su hijo, su hija, muera su hermano, o una hermana que no se casó, o sea, es decir, que no vive en la casa de su marido porque nunca se casó. Los Cohen pueden acompañar ese sepelio, pero el Cohen Gadol no puede. El Cohen Gadol no puede salir del recinto donde está abocado su servicio. Ese fue el caso de la muerte de Nadab y Abiú. Vemos nosotros que Moshe les pide a otras personas que arrastren los cuerpos, que lo saquen con respeto a Nadab y Abiú, pero no lo puede hacer el Cohen Gadol. Y les prohibió Moshe Rabenu a Eleazar, a Itamar, que ya son sacerdotes, que muestren señal de duelo y de tristeza. No debían cortarse los cabellos, rasgarse las barbas, ni rasgar su ropa en señal de duelo, sino porque, habíamos dicho, porque la Torá prohíbe que una persona sirva a Hashem con tristeza. Y si es en el templo, mucho más grave, es mucho más rígida esa situación. No se puede servir al Eterno con tristeza. Y la función del Cohen Gadol, el Cohen Gadol sirve al Eterno no solo 6 días, sirve los 7 días. Es los 300, en ese entonces, ¿no? Es 360 días del año. Hoy podríamos decir los 365 días del año. El Cohen Gadol no puede darse pausa, no puede tener pausas en su servicio. Todo Israel y el mundo dependen del servicio del Cohen Gadol. El Cohen Gadol no puede tomarse un tiempo, irse al cementerio y descuidar su servicio en el Beit HaMikdash o en el Mishkan. Era muy importante su función. El Cohen Gadol por eso tenía prohibido impurificarse con muertos, por más familiares que sean. ¿Por qué? Porque la muerte es Abba Avot, el padre de las impurezas. Y la energía espiritual que tiene el Cohen Gadol es una energía que se origina precisamente dentro de los recintos del santuario donde está la presencia divina. Entonces, vemos que estas regulaciones son para los Cohen y para el Cohen Gadol. En el caso de los demás miembros del pueblo, obviamente se permite, aunque sea un desconocido, brindarle una honra y darle una sepultura, llevarlo a la sepultura. Eh, el ser humano es un ser elevado, no es... Toda la creación es elevada, pero el ser humano es elevado. No podemos dejar al ser humano que se deteriore sin poder darle el honor que se merece. Hay que enterrar a los muertos. Bien.
Hasta aquí no sé si hay alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario, una participación. ¿No hay preguntas? Continuamos entonces. Mana Celia no tiene pregunta, hermano Víctor, Ana Verónica, no hay preguntas, continuamos entonces. Dice, pues no debe hacerse impuro siendo, o sea, en este caso el representante, ¿no?, del Eterno, siendo el Señor entre los importantes, alguien muy importante. Entonces, por eso es que el Eterno le prohíbe tener contacto con los muertos, aun si sean sus parientes. El 5 dice, los sacerdotes, los Cohen, no se raparán la cabeza, ni se cortarán los bordes de su barba, ni se harán incisiones en su cuerpo. Bueno, creo que estamos puros de Bolivia hoy. Está prohibido, entonces, para los Cohen raparse la cabeza, totalmente. Tampoco se deben cortar los bordes de la barba, ni se harán incisiones en su cuerpo. Bueno, entonces aquí hay unas regulaciones. Como les decíamos, en esta para allá hay 63 misbah, es mucho el porcentaje de misbot que se estudian en esta para allá. No se puede abarcar todo el tema de Emor en una semana, es bastante amplio e interesante. Pero aquí dice que los sacerdotes no pueden raparse. Esto era costumbre, obviamente, en Egipto. En Egipto el pelo lo consideraban algo impuro y usaban pelucas, según la tradición de algunos. Entonces, no solamente los egipcios tenían esa costumbre, sino muchos otros pueblos que tenían otro tipo de, vamos a decir, de manifestaciones religiosas, de culto religioso, que lo hacían. Pero en el caso de los hijos de Israel, no, los sacerdotes no se deben rapar la cabeza. No se cortarán los bordes de la barba. Pregunta, ¿dónde quedan los bordes de la barba? ¿En qué cuerpo podemos decir que se encuentran los bordes de la barba? ¿Quién sabe? ¿En qué parte dicen ustedes que se encuentran los bordes de la barba? Ni se cortarán los bordes de la barba, dice. ¿A qué parte se refiere? ¿Alguien? Voy a mostrar, a ver, creo haber visto una imagen. Voy a tratar de compartirla. Pero hasta mientras, ¿dónde creen ustedes que se encuentran los bordes de la barba? Bueno, creí que la tenía por aquí. Creo que está más arriba. Ah, ¿Alguien tiene alguna idea o no? A ver, voy a ver, permítame un ratito. Vamos a buscar. No, creí que lo tenía por aquí. Creo que no está. Voy a ver si en el internet busco una referencia.
Vamos a ver. Vamos a ver dos imágenes. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, lo que no se puede agrandar este imagen. Espera. Bueno, ustedes me van a decir si es que se ve o no se ve. Lastimosamente no lo puedo agrandar. Voy a dejar de presentar un momento. Bueno, no sé si se ve en la pantalla esta imagen, la parte derecha. Aquí donde está mi cursor vemos a un joven judío. Este es Sefardim. Eh, el borde de la barba, fíjense aquí por favor donde está el mouse, no sé si lo están viendo, en la parte de la oreja. El borde de la barba es precisamente donde se inicia la barba, que sería desde aquí. Obviamente él no tiene barba porque su condición de él no es tener barbas. No todos los judíos tienen barba, esa es la realidad. Pero el borde de la barba no es en el mentón ni debajo del mentón. El borde de la barba es esta parte donde está la sien, esta parte de la sien, poquito baja por la oreja, donde lo que conocemos aquí en Bolivia como la patilla. Un poquito más abajo se dice que ya es el borde de la barba. ¿Por qué? Porque ahí inicia el borde de la barba. O sea, de ahí va todo lo demás va a ser, forma parte de la barba. Entonces lo que el Eterno no quiere que se haga es que una persona se rape la cabeza, quede totalmente sin cabello, sin pelos en la cabeza, y eso por una parte lo prohíbe el Eterno. Eso eran costumbres de otras deidades, de otros pueblos que rendían culto idolátrico a otras deidades. Pero cuando dice que tampoco, el texto decía que no, a ver si lo pueden ver también, fíjense aquí decía el texto, ni se cortarán los bordes de la barba. Entonces, no cortarse los bordes de la barba va a ser esta parte de aquí. Fíjense del nivel superior de la oreja, dos dedos hacia arriba, eso no se puede cortar ni pasar navaja por ahí. Y toda esta parte que vemos nosotros aquí tiene el nombre de pea. Pea, en el plural es peot o peyot. Esta área de aquí, el Eterno no quiere que le pasemos navaja. A dos dedos por encima del nivel de la oreja y toda esta parte que va a unir la barba con la patilla. Esa parte no puede pasarse navaja. Y esta parte de aquí son los bordes de la barba, porque en esta parte se inicia un borde de la barba, crece la barba y al otro lado viene a ser el otro borde de la barba. Entonces, a raíz de esta, vamos a decir, regulación, es que vamos a ver ahora a un hasídico, este es un sefardín, veamos un hasídico. Bueno, el hasídico se caracteriza, si ustedes lo pueden ver, porque a pesar de que la Torá dice no debemos pasarle navaja, no debemos cortar esa parte, el hasídico no solamente entiende que no hay que cortar esa parte, sino que hay que dejarla crecer mucho, ¿no? Bueno, esa es una interpretación, son costumbres. Entonces, pero se está refiriendo a eso. Fíjense, esta persona, no sé si lo pueden ver, a ver, voy a ver si lo puedo agrandar, aquí está un poquito más grande. Puede cortarse el cabello de la cabeza, no completamente, no totalmente, como dice la Torá, pero esta parte no se la toca. Y es esta la parte de aquí que se conoce como los extremos de la barba o el borde de la barba, porque aquí nace y luego se va desarrollando. Aquí nace y luego se va desarrollando y termina en el otro lado. Ambos
vamos a decir, ambos extremos se conocen como el borde de la barba. Entonces, bueno, aquí ya esto es opcional. El que quiera tenerlo así tan desarrollado como los hasídicos, esa es su opción. Lo que la Torá a nosotros nos exige es simplemente no cortar esta parte, es decir, no pasar navaja. Entonces, es más, no le podemos pasar navaja a ninguna parte de nuestro cuerpo. O sea, yo no puedo ir a donde el peluquero me deja toda esta parte bien cortado con tijera, luego agarra su navajita y empieza a sacarme partes de del cabello residual con navaja. No, no podemos pasar navaja por nuestra piel. ¿Por qué? Porque la navaja en determinados momentos puede realizar un corte y está prohibido derramar sangre. Entonces tenemos que tener cuidado de tratar de no pasar navaja por nuestro cuerpo a fin de que no lo sajemos o no lo tajemos, ya, porque no podemos hacer incisión en nuestra carne, no se puede. Obviamente la Torá habla de no hacer incisión como lo hacían los idólatras, pero la alajá la llevaron a ese extremo de que tampoco podemos causarnos pequeñas heridas, inclusive con navaja. Por eso los judíos observantes no lo van a, no utilizan navaja. No se rasuran con gilet, no se rasuran con navaja por esa razón. ¿Cuál es la mejor opción? La mejor opción es con tijera, pero hoy, gracias a la tecnología y gracias a los judíos que tienen los inventos que ayudan a cumplir las halajot, están las rasuradoras eléctricas, ¿no? Las rasuradoras eléctricas no son navajas, son una especie de cuchillas que se entrelazan entre sí a una velocidad impresionante y funcionan como tijeras, pero no toman el contacto de la navaja con la piel, porque eso podría causar una pequeña herida, un sangrado mínimo, bueno, y la Torah como que no quiere que hagamos eso, no quiere que nos hagamos marcas en la cara, nada de eso. Entonces, una forma práctica es no pasarle navaja, o sea, voy a volver al sefardí, a ver, voy a volver al sefardí. Fíjense, tal vez no tiene barba, no tiene barba. Entonces, lo único que se le va a exigir a esta parte de aquí, que no le pase navaja. Poquito de la sien y la patilla un poquito más prolongada, por ahí que no pase la navaja. Con eso, sin necesidad de exagerarlo, de alargarlo como el hasídico, está cumpliendo con la misma. Obviamente, en esta otra parte, en esta otra área, él no puede pasar navaja tampoco. Tendría que ver otras maneras, ¿no? Y que es lo que se hace en la actualidad, por lo menos muchos rabinos explican que la solución es, como no puedo pasar navaja sobre la piel, voy a hacerlo con tijera. Bueno, pero hacerlo con tijeras manuales nos puede demorar mucho tiempo, entonces gracias a un invento judío se hizo la rasuradora eléctrica. Y ahora con la rasuradora eléctrica, eso es una serie de cuchillas que funcionan, como decíamos, a manera de tijeras. Pequeñitas, pero son tijeras. Son cuchillitas. Entonces, de esa manera, podemos en la actualidad también mantener los que no quieran tener barba, porque la barba en sí aparentemente tiene una aplicabilidad en la Torah, ¿no? Algo distintivo para un judío. Pero personas como nosotros, como yo, por ejemplo, que no tengo una barba pronunciada, no tengo barba, eh, con tal de que yo puedo pasar tal vez el rasurador eléctrico y no pasa nada, no estoy transgrediendo nada. Lo que tengo que cuidar es los bordes de la barba, esta sección, no tocarla, no tocarla. Y si ustedes se dan cuenta ahora, los jóvenes que están influenciados por los deportistas, por los jugadores, si vieron el mundial, por ejemplo, el mundial de fútbol, ¿cuántos jugadores tienen un poquito de cabello arriba y todo esto rapado? Justamente lo que la Torá no quiere que toque el pueblo judío, el mundo
le gusta, eso está a la moda. Entonces, hoy el mundo quiere manifestar otra cosa, obviamente, porque desconocen un poquito de la Torá. La Torá no es para todos tampoco, pero en términos prácticos y técnicos es esta sección que los varones no debemos pasarle navaja. Bueno, a ver los varones, ¿qué pregunta tienen? Voy a buscar otra peyat, a ver. ¿Qué pregunta? Perdón, no estoy viendo. No, no veo, no veo. Voy a volver a la página, al azar. Ok. Bueno, volvamos al texto. Entonces a los Kohanim, esa área que estábamos viendo aquí, dice, los sacerdotes no se raparán la cabeza ni se cortarán los bordes de la barba, los extremos de la eh, ni se harán incisiones en su cuerpo. Por esta causa es que no utilizamos navajas, ¿ya? No utilizamos navajas. Gilet, todo eso puede ser muy sensible y todo lo que sea, pero puede causarnos una pequeña herida. No podemos tener incisiones en el cuerpo. Ok. Entonces, es una buena solución para esto la rasuradora eléctrica para los varones, ¿ya? Veamos, para las hermanas no hay restricción, no hay restricción. Si se van a rapar la cabeza, tienen que usar velo. Muchas comunidades judías, no entiendo el motivo, todavía no lo entiendo bien, los hasídicos tienen costumbres raras, pero que son muy judías. Por ejemplo, en el mundo hasídico, a a las mujeres se les rapa el cabello totalmente. Se les quiebran los dientes. Y hay otra costumbre, minagim, interesante, pero que yo veo que en otras comunidades no lo practican y no lo forzan. No estoy seguro si lo desechan o no lo desechan, pero no lo practican, no lo hacen. Pero es cierto que en algunas comunidades se obliga a la mujer casada, sobre todo, a raparle toda la cabeza y quebrarle los dientes. ¿Por qué será? Algo escuché, pero no creo que sean esas las respuestas, así que no, sería bueno investigar. O sea, pero en el caso de las mujeres no rige mucho esta aplicación de raparse el cabello, lo pueden hacer, pero siempre tienen que cubrir la cabeza. Entonces, el cabello les puede servir como para cubrir las cabezas en determinado momento, pero en los lugares tal vez que son un poquito más elevados de espiritualidad, sí tienen que tener una cobertura física aparte del cabello y de esa manera mantenerse con recato, ¿no? Bueno, el verso 6 dice, luego, santos han de ser para su Elohim, no profanarán el nombre de su Elohim, pues son ellos los que presentan los manjares que se han de abrazar para Adonai, el alimento de su Elohim han de ser santos. Obviamente, todo esto es un lenguaje figurado, ¿no? No es que come el Eterno de los korbanot, sino que está diciendo que el servicio que ellos están brindando es muy elevado. Imagínense, volvamos al ejemplo, si el Cohen un día que no cumpla con su función, ¿qué consecuencia les puede traer esto al pueblo de Israel y al mundo? Bueno, que el juicio del Eterno no se apacigüe con su misericordia, porque los korbanot son los que son los que permiten que el pueblo de Israel, bueno, esto es lo que dice el Midrash. El pueblo de Israel vivía en el desierto sin pecado. ¿Cómo es eso que es sin pecado? Sí, se iban a dormir sin pecado y cuando se levantaban sin pecado. ¿Y cómo explican eso? Bueno, cuando se levantaban, perdón, cuando se dormían,
y luego se levantaban, el, el corbán que era en la tarde, o sea, la ofrenda de la tarde, expiaba por los pecados que el pueblo de Israel hubiese cometido en el día, en los días de luz del sol. ¿Cómo podemos decir? En los días donde está la luz del sol. Los pecados que cometía el pueblo de Israel en ese momento eran expiados por el corbán de la tarde, el sacrificio de la tarde. Y el corbán que se presentaba en la mañana era por los pecados que en el pueblo de Israel se producían durante la noche. Por eso dicen, el Midrash va a decir que gracias al templo el pueblo de Israel no tenía pecado. Inclusive cuando se iba a dormir su pecado era expiado. Y en el caso de que el pueblo de Israel un día no tuviese ese corbán, por así decir, en el desierto, entonces eso iba a significar tal vez para el pueblo de Israel un tiempo muy fuerte. Por eso el servicio de los Cohen era fundamental, necesario, indispensable para mantener la armonía entre la pureza, que es el eterno, y tal vez las impurezas que se podían manifestar dentro del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque cuando una mujer se impurificaba ritualmente, entonces el Cohen estaba ahí para volverla a ser, para volverla pura ritualmente. Si un hombre estaba impuro, el Cohen estaba ahí para que de esa manera también en determinados momentos esa persona, ese varón, vuelva a ser puro. Era muy importante que el Cohen, que los servicios del Cohen sean continuos, no haya paréntesis, no haya interrupción y tenían que estar siempre puros, siempre puros. Y es por eso que el Eterno dice que santos han de ser para su Elohim, no profanarán el nombre de su Elohim, pues son ellos los que presentan, en este caso son los korbanot, que se han de abrazar para Adonai, el alimento de su Elohim, han de ser santos. Luego dice, no tomarán por esposa una mujer prostituta ni profanada, ni tampoco mujer divorciada de su marido, pues el sacerdote es consagrado a su Elohim. Le tendrás por santo, porque él es quien presenta el alimento. Espérense, estoy en una versión que no me está gustando. Voy a cambiar de versión. Vamos a ver aquí. Dice, lo santificaréis, pues él ofrenda el pan a vuestro Elohim. Permaneceréis santos para vosotros, pues santo soy yo, el Eterno, quien os santifica. Ok, antes de hablar de la hija del sacerdote, veamos este aspecto. Entonces, el Cohen, que es el que hace el vínculo espiritual, por así decir, entre el Eterno y su pueblo, tiene que ser consagrado, tiene que entender que de su pureza depende también la subsistencia del pueblo de Israel. Dice, no se casarán con una mujer que se ha prostituido. O que ha sido mancillada. Es decir, que ya le ha pertenecido a otra persona. En otras palabras, tiene que casarse en ese ámbito. No se casarán con mujer que se ha prostituido. Esto es, también se puede entender con personas que antes eran sacerdotisas y que tal vez hicieron la conversión. En realidad, no pueden casarse con una mujer convertida, ¿ya? No se pueden, los Cohen no se pueden casar con una mujer conversa. Pero también una mujer que haya sido infiel o que haya subsistido a través de esa labor, no se puede casar, porque le estaría dando un prestigio inadecuado al Cohen. O que no haya llegado virgen, dice aquí, ¿no? O que haya sido mancillada, es decir, una mujer que no haya sido virgen. No se puede casar con él. No se casarán con una mujer que se ha divorciado de su marido,
y pues cada uno es apartado para su Elohim. Lo santificaréis, pues él ofrenda el pan a vuestro Elohim, permaneceréis santos para vosotros, pues santo soy, dice el Eterno, quien os santifica. Entonces, lo que vemos nosotros aquí, que un Cohen tenía unas regulaciones muy fuertes. En cualquier otro caso, cualquier otro miembro del pueblo de Israel se podía casar, obviamente, con una conversa, una que se haya convertido genuinamente, ya viva dentro del pueblo de Israel, obviamente. Podía ser que una persona se case con alguien que no llegue virgen al matrimonio porque tal vez fue abusada, tal vez fue obligada a hacer cosas que ella no quería, ¿no? Pero en determinados momentos esas personas podían rectificar, estoy hablando de las mujeres, ¿no? Podrían superar esa situación difícil y volver a tener un estado emocional adecuado para formar un hogar, y cualquier hijo de Israel se podía casar con esa persona, pero el Cohen no. Y una persona divorciada, la Torá en Devarim nos dice que una mujer, o sea, no solo una mujer, un varón que se divorcia puede volverse a casar. Estamos hablando de esto es para todos los miembros del pueblo de Israel, a excepción de los Coanim. Pues cada uno es santo para su Elohim. Hay un estatus entonces, hay un estatus diferente, hay una responsabilidad diferente para el Cohen en relación a los otros miembros de las tribus del pueblo de Israel. El 8 dice, los santificaréis, pues él ofrenda el pan para vuestro Elohim, permaneceréis santos vosotros, pues yo soy santo, el Eterno quien os santifica. Muy bien. El servicio que brindaba entonces el Cohen dentro del santuario era también en su propio beneficio. Se acercaba más a los atributos del Eterno, porque eso es ser santo, hermano. Ser santo, vuelvo a reiterar, o como dicen los sabios, mejor dicho, los sabios dicen que ser santo es que nunca, no es que nunca más vayas a pecar, sino ser santo es que cada vez manifiestes los atributos de Hashem en tu vida. Eso te va a santificar. Y el medio, o los recursos, o la herramienta que nos da el Eterno para ese objetivo es la Torah. Aquí dice el 21.9, hablemos un poquito de la hija del sacerdote. Si la hija de un sacerdote se mancilla a través del adulterio, deshonra a su padre, será consumida por el fuego. Impresionante. Es tal es tal el estatus del Cohen que inclusive una falla en su familia puede desprestigiarlo, de tal manera que ya una hija de un sacerdote que comete adulterio, pues en honor a Hashem y en honor al Cohen, no debe vivir, tiene que ser consumida en el fuego. Dice aquí el 21.10, el Cohen, el sacerdote que es exaltado sobre sus hermanos y sobre cuya cabeza se vertió el aceite de la unción, o que haya sido consagrado para portar las vestimentas, no dejará su cabellera sin cortar, ni rasgará sus vestiduras. Bueno, esto es un poquito complicado. Vamos a ver otra versión. ¿Qué dice aquí? La corona de Jerusalén. Dice, si el sumo sacerdote superior a sus hermanos y sobre cuya cabeza fue derramado el óleo de la unción y que recibió la investidura para vestir los ornamentos, no llevará desgreñada su cabellera ni rasgará sus vestidos. Ni se acercará a ningún cadáver, ni siquiera por su padre o por su madre puede hacerse impuro. ¿Y aquí qué decía? Ok, dice lo mismo. Bueno, entonces, estas costumbres, o sea, un sacerdote que tenga las vestimentas sacerdotales no puede tener señal de luto. Cuando uno tiene señal de luto, ya esto lo hemos visto, está 7 días dentro de su casa, no sale, le crecen las uñas, le crece el cabello, no se pone perfumes, bueno, endecha, ¿no? Llora todo el tiempo y puede rasgar sus vestiduras. A eso se refiere, señal de luto. Entonces el Cohen que tiene consagrado las vestimentas sacerdotales no debe mostrar señal de luto.
No se acercará a ninguna persona muerta, no se impurificará por su padre ni por su madre. Luego dice, no se irá del santuario ni profanará el santuario de su Elohim, pues hay una corona sobre él, el aceite de la unción de su Elohim. Y esto lo firma el Eterno. Ok, entonces, eh, esto aplica ya al Cohen Gadol, ¿no? No puede salir del santuario. Aquí no puede salir del santuario. Él tiene la unción del Eterno, él es puro, lo puro no convive con la impureza. Aquí dice el verso 13, se casará con una mujer en virginidad. Es decir, estamos hablando del Cohen Gadol. Me parece, si estamos hablando del Cohen Gadol aquí, el Cohen Gadol, el Cohen Gadol tiene que casarse necesariamente con una mujer virgen. No puede casarse con divorciadas, no puede casarse con viudas. Dice aquí la viuda, la divorciada, la mujer mancillada, la prostituta, no se casará con ella. Únicamente una virgen de su pueblo tomará por mujer. Así no profanará su descendencia entre el pueblo, pues yo soy el Eterno quien los santifica. Luego dice, y el Eterno habló a Moshe, bueno, hasta aquí. Quiero agregar algunas cositas, solo que tal vez ustedes ya lo saben, pero que es muy interesante esta parte de los Cohen. El Cohen, como dijimos, tiene un estatus delante del pueblo, pues primero delante del Eterno, ¿no? Es su representante. Luego, delante del pueblo tiene un estatus, es puro, se lo debe considerar puro, todo su servicio tiene que ser puro, porque tiene que representar también las cualidades del pueblo, perdón, del Eterno, tiene que transmitir. Lo que nos dicen los sabios, que otra de las características, no solamente tenía que vestirse bien como un rey, no solamente tenía que estar limpio, totalmente limpio. Algunos dicen, bueno, creo que sí lo establece la Torá, no recuerdo en qué parte. Inclusive ellos no utilizaban sandalias en el santuario, el Cohen Gadol no utilizaba, tenía que entrar descalzo, o su servicio eran descalzo. Todo limpio, todo limpio, todo limpio dentro del Beit HaMikdash. Una limpieza excesiva, todo limpio que andaban descalzo, dicen algunos. Yo la verdad que me parece haber leído esa situación en la Torá, pero no lo puedo asegurar. He buscado por todas partes, no he encontrado ese pasaje. Pero me parece que dice, o tal vez es un comentario que vierten por ahí, pero que los Kohanim servían dentro del santuario descalzo. Ahora, eh, lo que también se sabe que el Kohen Gadol no tenía que tener defecto, tenía que ser perfecto y muy hermoso. Tenía que manifestar no solamente una belleza en la forma de vestir, sino también una belleza en la forma corporal. Por eso, cuando los Cohen cumplían con vamos a decir así, con las misbot, eran se casaban con mujeres vírgenes, no se contaminaban con cadáveres, se alimentaban muy bien, cumplían con las regulaciones que tenían que hacer. Entonces, los hijos que les sucedían, por cuanto el Cohen Gadol tenía que ser hermoso, salían hermosos. Eran de apariencia muy hermosa ante los ojos del pueblo de Israel, porque también representaban al Eterno. Esto, cuando el sacerdocio se empezó a corromper en el pueblo de Israel, ya no fue así. Eh, Cuando ya empezaron las personas a comprar el sacerdocio o a políticamente hacerse el sacerdocio, esto ya no fue así. La, la grandeza del sacerdote, la belleza del sacerdote, como que se fue perdiendo, dicen, en la época del segundo templo. En la época del primer templo, eh, Ahimelech, Abiatar, Zadok, eran personas eh, que mostraban una apariencia muy buena y que podían cumplir el rol. Pero ya para los tiempos del segundo Beit HaMikdash, no.
para el tiempo del segundo Beis Hamikdash se compraban los cargos, se colocaban los cargos y por esa causa esa característica de los Cohen dicen que se fue perdiendo. Y otra de las situaciones que, que nosotros debemos entender que todo esto permitía que el pueblo de Israel viva, el Cohen también viva muchos años. Los primeros Coanim, desde Aharón hasta la destrucción del primer templo, si no estoy mal, creo que fueron 13 en un lapso de 400 años, fueron 13 sacerdotes, 13 Coanim. En en menos años, creo que cuántos años duró el segundo templo reconstruido, no recuerdo, pero fue en mucho menos años, no eran 400, sino fue mucho menos. Eh, hubieron muchísimos sacerdotes. La, ¿qué es lo que nos dicen los sabios? Que en los tiempos de Moshe Rabenu, de Yehoshua bin Nun, de los jueces, de Samuel, del rey David y de Salomón, estos sacerdotes guardaban todas estas leyes, guardaban todas estas leyes, y por eso vivían mucho tiempo. Y por eso es que en un periodo muy largo de tiempo hubieron pocos Kohanim, hubieron pocos sacerdotes. Pero en el caso ya del segundo templo, en un tiempo muy corto, donde esto no se cumplió, donde estas regulaciones no la pudieron cumplir en ese nivel de rigurosidad, los Cohen vivían muy poco tiempo. Y por eso en un tiempo más pequeño que el de los 400 años, que hubieron 13 Kohanim, en otro tiempo más corto, no recuerdo si fueron 30. La verdad que no recuerdo si fueron 30 o más de 30 o si fueron 300. Voy a buscar ese dato. Pero hubieron muchos Kohanim. ¿Por qué? Porque, como sabemos nosotros, a través de la injerencia siria, la injerencia medo-persa, la injerencia griega, romana, el sacerdocio se corrompió de tal manera que inclusive la vida de los sacerdotes era cortada, porque ellos no entendían lo importante de ser un representante del Eterno y de manifestar los atributos del Eterno hacia el pueblo. El Cohen tenía que manifestar belleza, sabiduría, conocimiento, diligencia, tenía que ser una persona que promueva la teshuvá, tenía que aplacar el juicio, el rigor, para que se manifieste la gracia, la compasión, para buscar el equilibrio por medio de la compasión. Entonces, el Cohen Gadol tenía que ser, como dice aquí, consagrado totalmente al servicio. Y como consecuencia de su consagración vivía mucho tiempo. Entonces, muy interesante, ¿por qué empieza esta parasha hablando acerca de los Kohanim? Vamos a continuar. No sé si hay preguntas, comentarios que ustedes quieran hacer. Ok. Vaikra 21:16 dice, y el Eterno habló a Moshe diciendo, habla a Aarón diciendo, todo hombre de tu descendencia a lo largo de sus generaciones, en el que hubiera mácula, no se aproximará a ofrendar el pan a su Elohim. O sea, la belleza, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Tenía que ser perfecto. Todo hombre en el que hubiere mácula no se acercará. El hombre que es ciego o lisiado o cuya nariz no tiene caballete o que tiene una extremidad más larga que la otra o que tuviera una pierna rota o un brazo roto o que tiene cejas extremadamente largas o una membrana o una mácula en el ojo o una erupción seca húmeda en su piel
o que tiene los testículos aplastados. Todo hombre entre las descendencias de Aarón, el sacerdote, que tenga mácula, no se acercará a ofrendar las ofrendas de fuego del Eterno. Tiene mácula, no se acercará al pan de su Elohim para ofrecerlo. Puede comer el pan de su Elohim, de lo más sagrado y de lo sagrado puede comer, pero no vendrá a la tienda de reunión, a la cortina, no se aproximará al altar, pues tiene mácula, y no profanará mis ofrendas sagradas, pues yo soy el Eterno, quien las santifica. Y Moshe les habló a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Entonces vemos aquí que el Cohen tenía que ser presentable. Los textos no hacen referencia a que tenía que ser hermoso, y si tuviese un defecto físico no se puede presentar ante el Eterno. Y bueno, los rabinos también han enseñado que, bueno, en otras culturas, por ejemplo, la hindú, hay otras culturas también, aparte de la hindú, hay algunas culturas asiáticas, donde ven a una persona demorfe, es decir, una persona que tiene 20 dedos en la mano, o que tiene 12, 13 dedos en la mano, y tiene otros dedos, no 10 dedos en los pies, o que tiene un defecto, o que le salió la boca movida hacia la izquierda, o que le salieron 3 manos, como en los hindúes. Para los hindúes esos son dioses. A esos hay que adorarlos, a esos hay que exaltarlos. Tienen estos desperfectos, pero ellos lo exaltan. Hay otras culturas asiáticas que también hacen lo mismo. Entonces puede ser que esto también se haya manifestado en muchas de las culturas de Mesopotamia, de la parte, de esa parte, vamos, geográfica del planeta, y que pueda manifestar ese aspecto. ¿Qué aspecto? De adorar todo lo que es deforme, ¿no? Esto tal vez a nosotros nos extraña, ¿no? Pero en la India es así. Sale una niña con 3 brazos, wow, aquí la reencarnación de Brahman, dicen, ¿no? Porque esa es su deidad. Entonces, aparentemente el Eterno no quiere que se asocien ese tipo de cultos idolátricos dentro del santuario, y por eso cualquier persona que tiene estos defectos no pueden servir. Ahora, volvemos a reiterar, el principio es que si la pureza, la diligencia en estos Kohanim, entendiendo su responsabilidad, la ejercen de tal manera que es agradable a los ojos del Eterno, obviamente eso no se va a producir. Seguramente esto fue una advertencia que dio el Eterno. No hay pruebas de que esto haya pasado, puede ser que sí haya pasado, pero esto fue una advertencia para los Cohen, para que entiendan que sus servicios deben ser realizados con diligencia, con prestancia, con mucha entrega, mucha devoción. Eh, y como consecuencia, obviamente, eso se iba a mantener, ¿no? Se iba a mantener ese aspecto. Entonces, bueno, esto con relación a los Kohanim, a los Cohen. ¿Alguien tiene alguna consulta, algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer? Hay un pasaje, acabo de recordarlo, hay un pasaje, bueno, no sé si metemos este tema, lo meteremos de una vez, antes de que se nos pase. Hay un pasaje en el Keter, la parashá anterior estudiamos un poco de lo que es el prójimo, ¿no? Prójimo viene del próximo, amarás a tu próximo, a tu prójimo, al que está cerca de ti, como a ti mismo. Sucede que el Mashiach, en una situación, él está enseñando, y en esta situación el tema central es que querían saber quién era su prójimo. Para un judío, quién es su prójimo. Y sucede que el Mashiach va a ser una enseñanza del samaritano. ¿Alguien se acuerda de la parábola? Bueno, nosotros le llamamos la parábola del samaritano, ¿no? ¿Alguien se acuerda de esa parábola? ¿Qué es lo que dice esa parábola? ¿Quién la puede narrar esa parábola? A ver, yo creo que todos estamos en condiciones de conocer esa parábola. ¿Quién se anima a narrar
qué es lo que dice esa parábola. ¿O quieren que lo leamos en el texto? Lo vamos a leer. Permítanme un momento, voy a buscar la cita. ¿Alguien se anima a narrar la parábola del samaritano? La corona de Jerusalén, permítanme un momento, Lucas 15 o 10. Es Lucas. Aquí está. Ok, ahí está. Se levantó un legalista y dijo, para ponerle a prueba, Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Y el Mashiach le dice, ¿qué está escrito en la Torá? ¿Cómo lees? Respondió, amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces, eh, bien has respondido, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Yehoshua, ¿y quién es mi prójimo? Yehoshua respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, que después de despojarle y golpearle, se fueron dejándole medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un Cohen y al verle dio un rodeo. Igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión. Y acercándose vendó sus heridas y echando en ellas aceite y vino y montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y dijo, cuida de él y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. Entonces pregunta el Mashiach, ¿quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de salteadores? Y él dijo, el que practicó misericordia con él. Entonces le dijo Yehoshua, vete y haz tú lo mismo. Esta es una relación que tenemos en el Keter con respecto a la parashá. ¿De qué se trata la parashá? La parashá se trata de la contaminación con muerto. ¿Y quiénes están prohibidos de tocar muerto en la parashá? Los Kohanim, los sacerdotes. ¿Y qué vemos nosotros aquí en este contexto? A un hombre medio muerto, puede dar la impresión de estar muerto, y vemos un Cohen que aparentemente lo ve como muerto y va a cumplir la Torah. No se va a impurificar con el muerto. Luego viene un levita, también dice, bueno, si me contamino con el muerto no voy a poder realizar mi servicio. Estoy yendo a Jericó a cumplir con mi servicio. Entonces igual lo rodea, se aparta de él y pasa del arco. Bueno, ahí vemos la relación con la parashá. La Torah dice, no te puedes contaminar con un muerto.
Y habíamos dicho al principio que la contaminación con muerto es una contaminación, es la Abba-Bod, el padre de las impurezas, el padre de las impurezas. Entonces, el ser humano cuando muere está en un nivel de impureza muy, muy grande. Y la relación la entendemos nosotros con los animalitos, ¿no? Cuando tocamos el cadáver de un animal, estamos impuros hasta la noche, pero cuando tocamos el cadáver de un ser humano, estamos impuros 7 días. Entonces, el Eterno les había dicho a los Kohanim que no se impurifiquen con muertos. Bien. ¿Cuál es el punto del Mashiach entonces en esta parábola? Si el Mashiach que conoce la Torá, por qué pone como ejemplo a un Cohen, a un levita y a un samaritano? ¿Quién es un Cohen? Alguien que sirve en el templo, alguien que enseña las escrituras. Posiblemente este Cohen estaba de ida a enseñar las escrituras. Eh, el tema de la purificación ritual en la Torá es muy fuerte. Ustedes saben que el Cohen se tiene antes de entrar vamos a hablar de Aarón y los hijos de Aarón antes de entrar al Mishkan, o cuando van a realizar sus servicios los Levín. ¿Qué es lo primero que hacían? Iban al lavacro. ¿Qué hacían en el lavacro? Se lavaban las manos y los pies. Netilá y Adaí, antes de servir al Eterno. Luego servían al Eterno. Los que entraban al atrio igual tenían que pasar por el lavacro. ¿Qué tenían que hacer? Lavarse las manos. Iban a presentar sus ofrendas, lavarse las manos y los pies. Ahí vemos nosotros que también lo hacían, porque la pureza ritual es necesaria para el servicio al Eterno. Entonces, aquí le está diciendo el Eterno que no se deben impurificar con muerto. No se pueden impurificar con muerto, porque el nivel de impureza de un muerto es lo más bajo, o sea, es lo más impuro que hay. Y alguien que está con ese nivel de impureza no puede acercarse al templo, puede morir, el Eterno lo puede destruir. La luz, el cortocircuito que se produce puede ser tan fuerte que esa persona muera. Precautelando eso es que el Eterno dice que cualquiera que se purifique con muerto no puede entrar al santuario. Y el Cohen, peor, el Cohen no lo podía hacer, ni con sus familiares. Entonces, ¿cuál es el punto del Mashiach aquí? Nosotros vemos que tanto el Cohen como el levita bordean al que aparentemente creen que es un cadáver, un muerto. Entonces no se quieren impurificar porque seguramente van rumbo a realizar un servicio. Y ellos en ese tiempo guardan la pureza ritual antes del servicio. Entonces, pero es interesante cómo se desarrolla esta mashal. Eh, Amarás al Eterno tu Elohim con todo tu corazón, le dice, le responde este escriba, ¿no? El escriba, el legalista, le hace esta pregunta: ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y el Mashiach le dice, bueno, ¿qué está escrito en la Torah? ¿Cómo lees? Si tú eres el maestro, ¿cómo lees? ¿Qué entiendes de la Torah? Y él responde, ¿no? Que el Shema y amar al prójimo como a ti mismo. Entonces el Mashiach le dice, entonces tú lo sabes, bien has respondido, haz eso y vivirás, dice, ¿no? O sea, digamos, ahí ya se dio el Mashiach cuenta de que lo querían probar. Simplemente era una retórica para probarlo, para ver qué respondían. Pero el Mashiach le responde a través de una pregunta. Y esto es muy judío. Cuando alguien te hace una pregunta, responder con otra pregunta. Es lo más judío que hay.
Bueno, el otro responde, el Mashiach le dice entonces, bien, bien has respondido, has esto y vivirá, pero este escriba o este legalista le dice al Mashiach, a Yehoshua, ¿y quién es pues mi prójimo? Prójimo viene de próximo. Y Yeshua empieza, bueno, entiendo el sentido de tu pregunta y te voy a dar una respuesta y esta respuesta también va a reflejar la condición en que se encuentra el pueblo de Israel en ese tiempo. Y bueno, eh, le habla acerca de este sacerdote, habla de levita, que rodean al que está casi moribundo, muerto, seguramente ellos lo ven como muerto. Pero el verso 33 es interesante. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verlo tuvo compasión. La pregunta, lo que pasa es que si nosotros no sabemos quién es el samaritano, entonces todo lo que podamos tratar de deducir no le vamos a entender al punto del Mashiach. No vamos a entender nada con relación a lo que el Mashiach quiere enseñar. El Mashiach no quiere solamente enseñar el aspecto, vamos a decir así, de que cualquiera es mi prójimo, no quiere solamente enseñar eso. El Mashiach lo que quiere es ir a atacar un problema que se tiene que corregir dentro del pueblo de Israel. Es un mensaje para la comunidad de Israel. ¿Quién es un samaritano? Un samaritano no solamente es un ciudadano del norte de Israel, eso hay que entenderlo muy bien. Para entender qué es un samaritano, nosotros tenemos que conocer la historia del pueblo de Israel. Para saber a quiénes se les decía samaritano y sinónimo de qué es el término samaritano, uno tiene que saber qué ha pasado con el pueblo de Israel y por qué dónde es que aparecen estos ciudadanos y por qué estos ciudadanos son nombrados de esa manera. A los de Judea se les dice judío y a los de Samaria se les dice samaritano. Pero a los judíos de Samaria no se les dice samaritano. A los judíos de Judea se les llama judíos y a los judíos de Samaria o del norte de Israel se les llama judíos. ¿Quiénes son entonces estos samaritanos? Por ejemplo, a Yehoshua nunca le dijeron samaritano, y eso que él estuvo en Netzeret, o Netzer, o Nazrat, como quieran ustedes llamarlo. Pero nunca le dijeron a él samaritano, porque el judío podía vivir en la tierra del norte de Israel y no era llamado samaritano. ¿Quiénes eran los samaritanos? Bueno, los samaritanos, la historia mm, nos va a revelar lo que pasó después del rey Salomón. El rey Salomón, ustedes saben, metió idolatría al pueblo de Israel, se casó con mujeres idolátricas. Estas mujeres idolátricas trajeron incienso culto a sus deidades y un hombre tan sabio como el rey Salomón, tan sabio, pero tan sabio, eh, descuidó, o sea, cuando uno no tiene Ruach HaKodesh, puede tener sabiduría, conocimiento, pero si no tiene Ruach HaKodesh, no se da cuenta con sus actos que tal vez está actuando inadecuadamente delante del Eterno. Por eso el conocimiento, cuando ustedes vean a una persona que está enseñando, tal vez, no hay que confiarse, no, solamente hay que confiar en el Eterno. Em, el rey Salomón, el hombre más sabio, no hubo otro hombre tan sabio como él, pero metió idolatría. ¿Qué le pasó al rey Salomón? Bueno, no sabemos qué le pasó, ¿no? Pero metió idolatría y producto de esa idolatría el Eterno decidió dividir al pueblo de Israel. Dijo, no, no podemos continuar así, ustedes no entienden, pero por amor a tu padre David, no lo voy a hacer en tus días, pero en los días de tu hijo voy a dividir al pueblo de Israel. Bueno, vinieron los días del hijo de Salomón, Roboam, y ustedes saben, hubo una ruptura en la sociedad del pueblo de Israel. Algunos ya no quisieron tributar para el templo de Jerusalén.
fueron impuestos muy gravosos sobre ellos. Bueno, una mala asesoración también por ahí, consejos malos que recibió Robán. Y sucede que el Eterno decidió separar, dividir al pueblo de Israel en 10 tribus eh, que van a ocupar la parte norte y 2 tribus, Judá y Benjamín, en la parte sur, pero como ahí estaba el templo, los Levín también se quedaron con los que están en el sur y los otros cometieron idolatría, los otros miembros del pueblo de Israel cometieron idolatría. Si bien sabemos que muchas personas de las tribus del norte no quisieron participar de ese pecado, sino que se vinieron también a formar parte del reino del sur, pero la gran mayoría, es como los decíamos en una oportunidad, que el pueblo judío es fiel a sus autoridades, no se rebela contra sus autoridades ni habla mal en contra de sus autoridades. Eh, Fueron fieles a sus autoridades y se fueron en pos de la idolatría que sus autoridades hicieron, ¿no? Los del Reino del Norte. Y con el tiempo vino la invasión asiria. Bueno, cuando vinieron los asirios y sojuzgaron a las tribus del norte, por así decir, a la casa de Israel, eh, hubo un tiempo en que mezcló, trajo muchos paganos, mezcló el asirio, mezcló muchas culturas con la casa de Israel y había mucha idolatría. La tierra de Israel no soporta el paganismo, no soporta la idolatría y el paganismo que trajo los asirios al mezclar gente de otros pueblos con la casa de Israel, el Eterno hizo que la tierra de Israel produzca leones, ¿no? Y estos leones estaban causando, o estas fieras del campo estaban causando la muerte de muchos. Entonces se hace aconsejar este rey asirio, y que lo que a la conclusión que llega es que hay mucho paganismo. Entonces dice, bueno, aquí hay mucho paganismo y es a causa del paganismo, pues entonces traigamos levitas, traigamos sacerdotes de Israel que, que puedan estar entre nosotros a fin de que no siga muriendo la gente. Bueno, ya sé eso, ¿no? Van sacerdotes a enseñar la Torah, pero el pueblo ya había perdido su identidad, ya se había mezclado, ya habían cruzado la genética del pueblo de Israel con el de las naciones. Como producto de eso vino un híbrido, vino un ciudadano que temía al Eterno, pero que practicaba idolatría y era pagano, practicaba el paganismo. Los hijos de esa mezcla eran personas que no tenían un servicio adecuado al Eterno, sino que consideraban a veces el servicio al Eterno como cualquier otra idolatría. Y a ese producto, a esa sociedad que se fue formando en esos términos, se les llamó samaritanos. Ya no eran judíos, o sea, ya no eran israelitas, aunque la simiente, la semilla de Abraham está en ellos, ya no eran israelitas, porque tenían conocimiento del Eterno, a pesar de que se les dio sacerdote. Estos sacerdotes también se corrompieron. Se les dio sacerdote, se les explicó acerca del Eterno, empezaban a temer al Eterno y también temían a las deidades. Y ese es el riesgo cuando somos muy abiertos a las diferentes ideologías. Al final nuestro servicio se manifiesta en esos términos. Somos en momentos muy observantes y en momentos muy permisivos. Y bueno, así era el samaritano, así surgió esa sociedad, así surgió ese pueblo étnico, digamos, aunque no es un pueblo étnico, pero era una descripción para los samaritanos. Pagano, simplemente pagano. Entonces, entendiendo qué es un samaritano ahora, no es un judío que vive en Samaria, sino es producto de esta mezcla de ideología, de entendimiento, pero que al final consideran que el servicio del Eterno es como cualquier otro servicio idolátrico, es decir, lo ponen al mismo nivel. Eso es paganismo. Entonces, ¿qué sucede? El mensaje del Mashiach es medio fuerte. Eh,
El Mashiach lo nombra, fíjense cómo lo nombra, pero un samaritano. El Mashiach no tiene reparo en decir un samaritano. Ya sabemos nosotros quién es un samaritano. Un samaritano es alguien que no respeta al Eterno. Sin embargo, antes habló de un sacerdote y de un levita. Y estos sí respetan al Eterno desde el punto de vista de los judíos de Jerusalén. Y aquí vemos a un pagano. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto al que estaba moribundo y al verle tuvo compasión. Ah, ya, tuvo compasión. El Cohen y el levita entonces no tuvieron compasión. El Cohen y el levita no tuvieron compasión, pero este pagano tuvo compasión. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole en ellas aceite y vino, montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó. Bueno, sigue el relato y dice, al día siguiente sacando 2 denarios, le dio al posadero y le dijo, cuida de él, si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos tres te parece que es el prójimo del que cayó en manos de salteadores? Fíjense lo que responde este legalista, ¿no? Este sofer, este escriba. El que practicó de misericordia con él. Fíjense, no dice el samaritano. Aquí Yehoshua dice, pero un samaritano. Y aquí él no quiere reconocer, bueno, él reconoce que es un samaritano, pero no dice que es un samaritano. ¿Por qué? Yo pregunto ahorita a la sala, ¿por qué no quiere decir que es un samaritano? El escriba. ¿Quién me puede responder? ¿Por qué esquiva esa realidad que fue el samaritano, el pagano, el que tuvo compasión? ¿Por qué lo esquiva? ¿Qué dicen ustedes? Están cansaditos, creo, ¿no? ¿No hay alguna opinión? Porque aquí está la enseñanza del Mashiach. El Mashiach no se queda no quiere resaltar que en sí los errores del levita o del sacerdote como tal. Y en la respuesta de este legalista, de este escriba, eh, nos damos cuenta cuál es el punto que quiere Yehoshua rectificar. Para entender esto, tenemos que ver otro detalle, otra relación del Mashiach con paganos. En una oportunidad estaba el Mashiach pasando por una ciudad y una mujer sirofenicia, cananea, se le acerca, le dice, maestro, tengo a mi hija enferma, sánala. Y el Mashiach que dice, no está bien tomar el pan de los hijos del Eterno y dárselo a los perrillos. Perdón, no está bien tomar el pan de los hijos del Eterno, así está bien, de los hijos del Eterno y dárselo a los perrillos. No, o sea, en otras palabras le dice, eh, yo no vine a actuar a favor de los gentiles. Y la mujer sirofenicia le dice que es cananea. La mujer sirofenicia le dice, está bien, pero hasta los perrillos, eh,
comen de las migajas de sus amos. Entonces, ¿cuál fue la respuesta que le da el Mashiach a la mujer sirofenicia? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es lo que le dice el Mashiach a esa mujer? ¿O qué es lo que dice el Mashiach en esa oportunidad? Creo, a ver, creo que estoy hablando solo, no sé si me están escuchando. Pues, a ver, ¿cómo está mi micrófono? Está abierto mi micrófono. ¿Qué fue lo que a ver, grande es tu emuná? Sí, Claro, grande es tu emuná. Ni en todo Israel he visto una emuná. Adelante, adelante, hermana. ¿Qué dice? ah, mm, Shalom, amores. Solo le iba a decir, sí le estoy escuchando y yo creo que igual los hermanos le están escuchando. Adelante. Solo que no, yo al menos no me sé mucho lo que es el Nuevo Testamento, como decir, digamos, lo que lo conocemos. Casi no me lo sé. Ya, pero algo así, es como dice aquí el Morey Yosef, ¿no? Es grande tu fe, grande tu emuná. Y ni siquiera he visto este nivel de emuná en todo Israel. Ahora, lo interesante es que el Mashiach, fíjense, aquí habla de un samaritano, de un pagano, y está exaltando al pagano. Y en el caso de la mujer sirofenicia, está exaltando, para mí, le dieron una lección. ¿Perdón? Una lección, sí. Ok. Eh, la mujer, ustedes saben que los cananeos son una nación maldecida, una nación que está maldecida. Noé maldijo a la descendencia de Canaán. Los cananeos están bajo maldición. Pero una mujer cananea, cuando pasó el Mashiach por ahí, le pidió que le ayudara, ¿no? Y el Mashiach dijo, no, pero yo no puedo estar haciéndole milagro a los gentiles, yo vine por los elegidos, no vine por los gentiles, pero la mujer como que le está diciendo, sí, sabemos que tú viniste por los elegidos, pero con algo pequeño nosotros nos conformamos. Entonces, esta mujer cananea, que es pagana, cuando escucha del Mashiach, ve que está ahí el Mashiach o Yehoshua, en ese momento ellos no sabían que era el Mashiach, pero esta mujer cree que es un varón del Eterno, le dice que le haga ese favor. Una cananea, una que no fue llamada a servir al Eterno, y no le pide pruebas al Mashiach, no le pide pruebas, solamente que haga un poquito, con un poquito se conforma. Pero los del pueblo de Israel, ¿qué hacían? Los maestros, los sacerdotes, el Sanedrín, ¿qué decía? Ah, tú dices ser el Mashiach. A ver, danos una prueba. Muéstranos para que creamos en ti. Queremos saber qué es lo que tú haces para saber si tú eres el Mashiach o no. Entonces, era una contraposición muy fuerte. O sea, muchos de una persona judía que no tiene la mente abierta, que no quiere aprender, diría, eh, ¿qué diría? Este Yeshua es un antisemita porque nos ridiculiza todo el tiempo que puede con los paganos. Así diría un judío que no tiene la mente abierta. Y estos libros no hay que leerlos porque son antisemitas. Nos ridiculiza con los paganos, ¿no? Eso podrían decir. Pero el asunto fue que Yehoshua le dice a esta mujer, grande tu emuná. Ni en todo Israel he encontrado una emuná. ¿Por qué? Porque ella creía en él y no le pedía pruebas. Simplemente creía que él
podía, siendo un varón del Eterno, obrar a favor de ella. Los otros no. Los otros quieren ver para creer, quieren pruebas, quieren estar seguros. Está bien, pero no creen en él. Y aquí sucede lo mismo. Es el mismo punto. Aquí el Mashiach, o Yehoshua, en ese momento, muestra la situación de un sacerdote muy observante de la Torá, un levita muy observante de la Torá, muy legalista, muy apegado a la letra de la Torá, pero olvidaron lo más importante de la Torá. ¿Qué es lo más importante de la Torá? ¿Qué dijo el Rab Shaul? ¿Qué es lo más importante de la Torá? El amor. La vida, more. Está muy bien, está bien ahí la vida. Vamos a entrar en ese tema. Pero lo más importante de la Torah es el amor, la fe. Hay otro más. ¿Alguien se acuerda? El, La el amor esperanza. al prójimo, a la esperanza. Sí. De los tres, ¿cuál es el mayor? De los tres, ¿cuál es el mayor? El amor. El, Exactamente. En otra oportunidad, también el Mashiach dijo, son hipócritas. ¿Acaso no habéis leído que misericordia quiero y no sacrificio? Entonces, aquí vemos nosotros a judíos que están muy apegados a la Torah, a la letra de la Torah, pero se olvidaron de lo más importante: la compasión, la bondad, la misericordia. Ellos, en esto sí tenemos que ser bien claros, hermano, la Torah da vida, pero la Torah mata. Las dos cosas. La Torah da vida si la utilizamos con compasión, pero por la letra de la Torah, por el texto de la Torah, todos morimos, porque el que transgrede la Torah peca, y el que peca, la paga es la muerte. Alguien que se quiere aferrar a la letra muerta de la Torah, o sea, al texto mismo de la Torah, va a morir. O sea, la Torah lo va a matar, porque si la aplicación de la Torah no va acompañada de la misericordia, entonces no hay salvación para nadie. Una persona que es idólatra tiene que morir. Pero gracias al amor de Hashem, gracias a la esperanza que nos da el Eterno, gracias a la bondad inmerecida del Eterno, es que nosotros podemos, aún transgrediendo la Torah, hacer teshuvá y estar en el espíritu de la Torah. Estas personas eran muy legalistas, se olvidaron de lo más fundamental de la Torah: la compasión y la misericordia. Sí, la Torah dice, no toques a un cadáver, te vas a impurificar. No, soy un sacerdote, no me puedo impurificar. Pero habíamos dicho que si un alguien se encuentra un muerto y este muerto está desintegrándose, o las aves carroñeras se las quieren comer, y nosotros sabemos que todo ser humano, ya lo dijimos creo en un Shabbat, todo ser humano es una parte del Eterno. El ser interno de nosotros tiene una parte del Eterno. Es la imagen del Eterno. Aunque hemos sido engendrados bajo la semejanza de un hombre, pero tenemos esa esencia. Entonces, por más que sea una persona no observante de Torah, y no hay más quien lo entierre, no hay más quien le dé los honores,
el Cohen debería haber hecho uso de el amor, la compasión, el Gesed, la misericordia, acercarse con la posibilidad de enterrarlo, y por ahí se daba cuenta que no estaba muerto y lo ayudaba y se levantaba. El levita lo mismo, pero no, ellos están encerrados en su legalismo, ellos están encerrados en la letra muerta, en la letra, entonces no conocen la compasión. Viene un pagano y les enseña lo que la Torá exige de alguien que estudia la Torá, lo que el Eterno espera de alguien que estudia la Torá. Un pagano, un samaritano, viene y le indica lo que, o sea, en la enseñanza se ve que el pagano está más entendido, el pagano está poniendo un ejemplo, y es Israel el que tiene que poner ejemplo a las naciones, pero ahora vemos a un pagano enseñándole a Israel cómo comportarse en determinadas situaciones. Y ese es el punto de las enseñanzas del Mashiach. El Mashiach viene a tratar de recomponer lo que está mal, lo que está mal. El judío de ese momento tenía que ser una luz, tenía que enseñar comportamiento, conducta, bondad, gesed, amor para con los demás. Pero se encerraron tanto en la letra, se encerraron tanto en el texto de la Torá, que no entendieron quién era su prójimo. ¿Y cómo van a amar a su prójimo? ¿Cómo van a servir al Eterno de esa manera? Y lo más interesante, al final, ¿qué dice el texto? ¿Cómo responde cuando dice Mashiach? ¿Quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y todos nosotros diríamos el samaritano, ¿no? Pero el judío y su orgullo dice el que practicó misericordia con él. Ni siquiera quiso decir que era un samaritano. Entonces Yeshua le dice, ve y haz tú lo mismo. Porque eso es amar al prójimo. La compasión y la misericordia. Entonces, las enseñanzas del Mashiach estaban destinadas a corregir algunos comportamientos, no todos, de algunos líderes, no de todos. Lo que estaba mal, él trataba de explicar el verdadero sentido de la Torá, cómo vivir la Torá. Y esta es la alajá para nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros tiene que aprender mucho del Mashiach. Bien, la hora ya avanzó, vamos a quedar en esta parte. No sé si hay preguntas, alguien quiere adicionar algo más, quiere comentar algo más con relación tal vez a esta parashá, a esta parábola también. Si no, bueno, continuaríamos el próximo jueves. Preguntas, comentarios, opiniones. ¿No hay? Bueno, vamos a quedar en esta parte. ¿Alguien que quiera hacer una oración para despedirnos? Una bendición. Amén, hermano. Adelante, adelante, Manuel. Dios eterno creador, gracias te damos, Señor, en este día, después de esta reunión de enseñanza, de aprendizaje, de tu instrucción para nuestras vidas, Señor. Gracias por la vida de nuestros hermanos que semanalmente nos van preparando, que con toda paciencia, con toda fortaleza, con toda firmeza, aún en tiempos difíciles, Señor, pueden transmitir tu enseñanza con la claridad necesaria, Señor, para nuestras vidas. Gracias, bendito Dios, por esas vidas, Señor, y te pedimos que puedas proteger, Señor, a todo tu pueblo, a los que pertenecemos a tu pueblo elegido, Señor, y a aquellos
hijos tuyos y hermanos nuestros que pronto también van a poder descubrir su mejor destino, Señor. Gracias, bendito Dios, por esta reunión, por la vida de cada uno de los que han asistido. Gracias también por la vida de los que no han podido asistir por diversas situaciones. Y gracias, Señor, por todo lo que tú tan amoroso y pacientemente vas proveyendo, Señor, a cada vida. Bendito seas por siempre, Señor. Vela por cada uno, Señor, de nosotros, de nuestros familiares, hermanos, vecinos, parientes, en todo lugar, en todo aspecto. Aquellos hermanos también que están sufriendo alguna enfermedad, ya sea ellos o sus familiares, Señor, cualquier vicisitud, problema, cualquier fatiga, eh, cualquier situación que pueda eh, significarles alguna angustia, Señor, por favor, libéralos de toda situación, Señor, con tu santo amor, dándoles la luz necesaria, Señor, para que podamos salir todos de esta situación temporal, Señor. Gracias por todas tus provisiones. Señor, sabemos que somos débiles en muchas situaciones, pero aún así, Señor, nosotros queremos seguirte a ti, querer elevar nuestro nivel espiritual, Señor, con todo esto que nos brinda, Señor, todos los días de cada año. Gracias, bendito Dios, por siempre. Te pedimos, Señor, que protejas a todo tu pueblo por los méritos de nuestro Señor, Yahushua HaMashiach, Señor. Amén. 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 Shalom, bendiciones para todos. Nos vemos el día jueves. Shalom, shalom.